vaya que sí queda claro que hay dos visiones de México. Te pongo como ejemplo, discúlpame, pero me llamó mucho la atención porque acabo de leer hace rato, aquí en Sin Censura, la columna o parte de las declaraciones de lo que escribe en la Dolce Vele Anabel Hernández. Y leo lo que escribes tú. Anabel Hernández, y lo voy a decir así con todas sus letras. Anabel Hernández escribe: una fuente de información muy cercana a Palacio Nacional y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada, en referencia a lo ocurrido en Baja California, en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua. Y cito: se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución, y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición en una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Dime tú si esto no suena a lo que criticó ayer el presidente, el tuit de Ricardo Alemán, que culpaba directamente, eh, al presidente, querido Damián, de, de la violencia. Y estoy retomando ahora lo que tú publicas. Ya vimos, ya entendimos esa visión, la de Anabel Hernández, la de Ricardo Alemán. Pobre Anabel, ¿a qué niveles cayó para que la estemos metiendo en el mismo saco de Ricardo Alemán? Y tú preguntas, crisis de inseguridad, repentina inseguridad, brotes de violencia en Chihuahua y en Baja California, situaciones fuertes en Guanajuato, Michoacán y Jalisco, muchos efectismo, mucho despliegue mediático, amarillismo y sensacionalismo en los medios. ¿Cuál es el fin? La pregunta la lanzo al aire porque pareciera ser para presentar la idea de que el país vive en la inestabilidad y en el caos. Pero la realidad es así. Por supuesto, cada cual hablará por su entorno, por su realidad, y vamos, creo, que afirmar que México entero arde en la violencia y la inseguridad es realmente mentir y exagerar. Mentir y exagerar decir que México entero arde en la violencia y la inseguridad. Por eso te digo que queda claro que hay dos visiones. Y yo comparto la tuya. Nos dirán, por algo son paleros, por algo no son verdaderos periodistas. Los verdaderos periodistas son Ricardo Alemán y Anabel Hernández. Mi querido Demián, de ahí nos vamos. Ahora sí, descósete. Bueno, mira, es que el asunto tiene que ver, y así lo planteo yo en la columna, con el entorno donde uno vive, y mira, Hermosillo, que es la ciudad donde yo habito, pues es una ciudad que es considerada de las ciudades prioritarias, ¿no? En términos de la incidencia delictiva. Sin embargo, no es verdad que los hermosillenses estemos tirados pecho a tierra de manera constante, como no es verdad que tampoco en Guaymas o en Cajeme o en Nogales, por hablar de Sonora, todo mundo viva con el Jesús en la boca, pues, como lo plantean en estos casos. Y me refiero a los casos de Tijuana y Ciudad Juárez, donde hubieron incidentes serios, ¿no? Tampoco hay que minimizar las cosas. Lo de Ciudad Juárez estuvo muy grave, hubo 11 muertos. En Tijuana, afortunadamente, no hubo muertos relacionados con esta situación. Pero sí, obviamente, la gente preocupada, mortificada, tendieron momentáneamente, pues, a mejor no salir de sus casas, no fuera a ser. Ambas ciudades, Vicente, si no me falla la memoria, fueron escenarios no hace muchos años, de cruentas guerras, ¿no? Descarnadas guerras del crimen organizado por el control de las plazas. En su tiempo, el cártel de Sinaloa le hizo la guerra a los Arellano Félix. En su tiempo también el cártel de Sinaloa le hizo la guerra al cártel de Juárez. Ambas confrontaciones las ganaron los de Sinaloa. Eso al final de cuentas es historia de la narcopolítica mexicana del pasado no muy lejano. Sin embargo, las comunidades de ambas ciudades tienen muy presente lo que ocurrió. Creo que en ambos casos te pueden decir
que con mucho la paz que se ha logrado hoy es una situación que marca un giro de 180 grados respecto a cómo estuvieron en el pasado. Ahora, no minimizo el tema. En Sonora se tuvo, por ejemplo, un caso cercano, se tuvo que prácticamente cercar y sectorizar KGM para lograr acabar y abatir la incidencia delictiva. Se aprendió a más de 300 malandros que estaban asolando la ciudad y finalmente lo lograron. Ahora, el problema es que la violencia se nos trasladó a la región de Guaymas y Empalme. Yo espero que pronto haya un resultado. México es un país demasiado grande, Vicente, demasiado rico y demasiado variado como para pretender que México entero está en manos de la delincuencia, como para pretender que el gobierno no tiene control y no tiene gobernabilidad. Me llama la atención expresiones de amigas nuestras como la senadora Lili Telles, por ejemplo, y obviamente lo digo con todo el sarcasmo, que hasta se burla, pues, del presidente y dice que va a organizar tertulias con café y va a dar ruedas de prensa mañaneras también los sábados. Yo le respondo a Lili Telles, no, no te equivoques, Lili, el asunto es muy simple. El presidente lo que está buscando con esta idea de ir a dar una rueda de prensa adicional, probablemente los sábados, dice, es no dejar espacios vacíos a la confusión, a la desinformación y a la infodemia, tema en el que los políticos del PAN en particular, como tú, que eres neopanista, pues son expertos en la materia y que creo que yo que estas tres modalidades, la desinformación, la infodemia y la manipulación, hacen más daño y traen más muertes que el mismísimo crimen organizado, ¿no? Entonces, esa es la reflexión así en términos redondos de lo que yo manifiesto en esta columna que publico hoy en SDP Noticias. Y bueno, yo simplemente tengo naturalmente un punto de vista al respecto de lo que vivo de manera cotidiana. De manera casual, decía yo por ahí, y es que fue una casualidad, íbamos caminando un amigo y yo por la calle que está en la Narvarte, Xola, íbamos caminando por Xola, y me topé yo a un académico de la UAM, un sociólogo, que me abordó y me dijo, oye, tú eres Demián Duarte, ¿verdad? Te veo en las mañaneras y te veo por ahí con Vicente Serrano y en el Sonora Power, me dijo, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, le dije, mira, yo soy sociólogo, soy académico de la UAM, no me quiso dar su nombre, obviamente por las razones que tú conoces, ¿no? Pero lo que sí me dijo es, dile por favor y dilo públicamente, que he estado analizando el tema de la violencia y aquí hay dos vertientes, ¿no? Uno, el factor de la hiperviolencia que deriva del crimen organizado del narco, y la otra, la violencia cultural, lo que somos en México, pues somos un país que lamentablemente es un país violento, incluso pues de origen, ¿no? Como muchas sociedades. Me dice él en su análisis que él observa que López Obrador está teniendo mucho éxito en combatir la segunda expresión, es decir, la violencia cultural tradicional en México, y que parece que la sociedad se está calmando, se está pacificando. Lamentablemente me dice, el otro tema de la hiperviolencia del narcotráfico y el crimen organizado son temas que son motivados por varios factores. Uno es el político, otro es el económico, el gran negocio del narco, del tráfico de personas o el tráfico de armas en reversa y de dinero hacia nuestro país. Entonces, dile al presidente, me dijo, que esto lo tiene que combatir de otra manera, tiene que ir por los cabecillas, tiene que cortarles el acceso al dinero y bueno, tiene que establecer estrategias que permitan que la sociedad en determinados lugares deje de estar padeciendo estas situaciones. Fíjate que sus comentarios, Vicente, me parecieron tan pertinentes que los compartí en ese análisis y te los comparto a ti en esta ocasión, pues aquí en esta participación a la que me invitas en Sin Censura. Importante todo esto, mi querido Demián, y creo que, bueno, así lo entiendo yo, que parte de la diferencia entre opiniones como la tuya o la mía tienen que ver con la intención de presentarle elementos a las audiencias para que también lleguemos a entender nuestra realidad y no querer imponer o querer tener siempre la razón, como veo desde una soberbia en los grandes periodistas de México y en los grandes medios de comunicación, eso de una fuente de palacio, pues ya me sonó muy trillada y muy a la arriba palacio, precisamente, mi querido Demián. ¿Qué te dicen tus fuentes de palacio?
cómo está la cosa. O sea, no es que minimice la situación, no es que no duela que muera gente, que mueran seres humanos, claro, pero hay que buscar la justa dimensión, porque si no, ¿qué le vamos a decir a la audiencia? Vamos rumbo al terrorismo generalizado en México. Pues no. Hay que ser también responsables en lo que escribimos y en lo que decimos, Demián. No, sin duda, sin duda. Y mira, te voy a poner un ejemplo, porque tú has ejercido el periodismo en Estados Unidos. Tú sabes mejor que muchos que Estados Unidos es una sociedad sumamente violenta, más violenta que la mexicana, más violenta que muchas en el mundo, y que además la proliferación de armas en Estados Unidos es un peligro latente para la población. En Estados Unidos, bueno, ahorita estaban reportando, por ejemplo, un tiroteo en Texas, ¿no? Pero en Estados Unidos, yo que vivo en Sonora, somos vecinos del estado de Arizona. Es un estado muy violento, en donde además hay un problema muy fuerte de narcotráfico. El asunto es que los medios de comunicación, yo no sé si es en base a ética y cierto criterio o en base a un gran acuerdo, que me inclino más por lo segundo, no difunden que en Arizona hay más muertos que en todo México todos los días, pues, y esa es una razón de fondo, porque al final de cuentas ellos mismos no se quieren hacer mala propaganda. Si en Sonora supiéramos que en Arizona hubo 70 muertos en la jornada de ayer, pues créeme que no íbamos a viajar a sus tiendas ni a consumirles, ¿verdad? Porque no queremos estar en un lugar que es hiperviolento. En Sonora tenemos en ocasiones 5 muertos, en ocasiones 13 muertos, y nos disgusta estar en una sociedad violenta, sin duda, ¿eh? Nos alarman los casos de violencia. Sin embargo, comparativamente hablando con los Estados Unidos, pues los casos de violencia que vivimos en nuestro México, pues parece ser la de aprendices, ¿no? Por no decirlo de otra manera, ¿no? Mi querido Demián, déjame preguntar.